Buenas tardes o días con todos. Pues a continuación les vamos a presentar en el siguiente video los datos mensuales de las precipitaciones máximas en 24 horas de la cuenca del río Quinindé. Bueno, la estación es La Concordia. Para entender un poco del tema, debemos saber qué son cuencas hidrográficas. Son áreas gráficas donde el agua fluye y se recolecta hacia un río principal o lago. También debemos entender las precipitaciones. Se refiere a la cantidad de agua que cae del cielo en forma de lluvia, nieve o granizo. Eso vamos a calcular en las siguientes tablas que vamos a presentar a continuación. Bueno, eh, como antes explicado, se va a presentar una tabla con todas las precipitaciones máximas en 24 horas de diferentes estaciones. En este caso, se eligió la cuenca hidrográfica Río Esmeraldas 080, con las estaciones La Concordia, El Carmen y Jagsta Sacha, cuyos datos se obtuvo del Centro de Investigación INAMI en el anuario, cuyos años por, por, por investigación se obtuvo desde 1900 hasta el año 2013. En los datos mensuales de precipitación máxima de 24 horas de la estación La Concordia, se obtuvo los siguientes datos desde, desde 1900 hasta el 2013. De igual manera, los datos mensuales de precipitación máxima en 24 horas con la estación El Carmen, cuyos datos a partir del 2003 empiezan a decaer, o sea, no existen datos algunos. En, eh, en excepción del 2008 y 2011, que se obtuvo datos prácticamente bajos. Y con la siguiente estación no se obtuvo ningún tipo de datos en el centro INAMI. Eh, ¿Nos podría decir en dónde se encuentra la La cuenca hidrográfica 080 Río Esmeraldas se ubica en la provincia de Esmeraldas, pero abarca zona de la provincia de Puerto Viejo, Santo Domingo y Pichincha. ¿Qué porcentaje de datos faltaron por año? eh, eh, bueno, según la investigación que hemos recolectado, escogimos una la cual tenía mayor datos aceptables y creyentes, porque las demás estaciones no tenían muchos datos. Y en resumen, escogimos de la Concordia, la estación La Concordia, pues la cual faltaron el porcentaje de datos, pues es del año 1992 en el mes de julio, que tiene 0%, y en el 2004 igual en el mes de julio, igual un 0%, o sea, el mes que no llovió, digámoslo así. Y pues en el porcentaje general, que, que calculamos y que se procedió para tener un 100%, pues faltó exactamente 1,8% del porcentaje de los datos mensuales de precipitación máxima de 24 horas. ¿Qué tanto se tuvo que rellenar los datos faltantes? Como se mencionó anteriormente, en los años que se tuvo que rellenar los datos fue en 1992, en el mes de julio y en el mes de diciembre. También en el año 2004, en el mes de julio.
Ya. Eh, Ju- con eso a continuación también vamos a presentar una tabla, la 1B. Las estaciones metodológicas, como se nombró anteriormente, son las estaciones de la Concordia, el Carmen y Hakusacha, las cuales son la MC-025, la M160 y la MB76, con el porcentaje de lluvia que en el 1990 del 100%, correspondiente a la Concordia, en el Carmen del 58,33% y la de Sacha de 0%, como anteriormente se dijo, no se obtuvo datos ahí. De igual manera, prosigue con los siguientes años, del 91, 92 hasta el 2013, con las siguientes porcentajes de lluvia previamente dichas. Bueno, a continuación también les vamos a presentar lo que es la tabla 3 y 4, el cual contiene el, el promedio máximo, el promedio de lluvias y todas las precipitaciones que existen. Bueno, para calcular todas estas tablas, pues bueno, se necesita de varias fórmulas. Una de ellas y métodos. Uno de ellos, ¿cuál es el método de Gumbel? El cual es una técnica estadística utilizada para ajustar los valores extremos de una distribución de datos. Se utiliza principalmente en el análisis de riesgos y en la ingeniería hidrológica para calcular valores máximos o mínimos de variables como precipitaciones, caudales de ríos, temperaturas, entre otros. Bueno, en estas tablas, bueno, vamos a calcular las precipitaciones de lluvias durante las 24 horas de la estación de la Concordia, que generalmente tiene y acoge con mayor datos de lo que necesitamos para realizar la tabla. A continuación, pues, les vamos a detallar con más ejemplos de todo y cómo se realiza la tabla. Tabla 3 que contiene los promedios máximos de lluvia, el estándar de división, el factor de forma alfa, el, el parámetro de escala de μ. El promedio máximo de lluvia se calcula con la siguiente fórmula, que es igual al promedio máximo. La siguiente sería el estándar de división, que se calcula con la fórmula de desván por el promedio máximo. El siguiente sería el factor de forma de alfa, que igualmente se calcula es igual a la raíz de 6 sobre SD por pi. Después tendremos el parámetro de escala de μ, que igualmente se calcula con el promedio de alfa menos 0,5772 por alfa. Bueno, les presento la tabla número 4, que también es de la Concordia, con el periodo de retorno de los siguientes años que se dio como estándar, que son de 2 años, 5 años, 10 años, 25 años, 50 años y 100 años. En esa tabla encontramos la variable reducida, que es YT, con la siguiente fórmula, que sería
YT es igual a logaritmo natural menos el logaritmo natural por el logaritmo natural menos el intervalo de tiempo sobre el intervalo de tiempo menos uno. En la siguiente es la precipitación en milímetros, la cual calculamos de la siguiente manera, eh, que sería el factor de forma alfa más mu por YT, que previamente se calculó. Posteriormente sigue la probabilidad de ocurrencia, que se calcula de la siguiente manera, que es periodo de retorno menos uno sobre periodo de retorno. De igual manera, sigue la corrección de intervalo, del intervalo, que, que es eh, el periodo de lluvia por 1.13. Y la probabilidad de ocurrencia nuevamente calculada. Em, bueno, en la tabla 3 y 4 pues conforman las fórmulas que ya se pudieron explicar anteriormente, pues ahora vamos a demostrar cómo usar esas fórmulas en el Excel. A continuación ya les va a presentar las fórmulas para obtener los resultados. Para el promedio de lluvias y para el promedio de lluvias simplemente en la tabla 1 escogemos el valor máximo y tenemos el promedio. Para la desviación estándar, igual, el promedio máximo por la desviación estándar. De la misma forma, para el factor alfa, eh, ya esta fórmula ya tranquilamente se basa en, digamos, la parte principal es sacar el promedio de lluvias. Con el promedio de lluvias se va generando todas las fórmulas para obtener ya todos los resultados. Y ahí aplicamos esa fórmula y nos da el resultado. Y igual para el parámetro de escala de mu, la- igual, el promedio Bueno, para la ya. tabla 4 utilizamos las siguientes fórmulas. Bueno, previamente dicho, el periodo de retorno se dio como va a ser estándar, así que no tiene una fórmula establecida, mm, sino una simple tabulación, un dato dado. Para la variable mm, re- reducida, utilizamos la siguiente fórmula que previamente habían dicho, que el logaritmo natural menos el logaritmo natural de la siguiente con el periodo de retorno. Igual para la precipitación máxima utilizamos la siguiente fórmula que se había dado. Igual para la probabilidad de ocurrencia, utilizamos la misma, una más simple, que fue más rápida de calcular. Igual para la corrección de intervalos, eh, fue una multiplicación, igualmente la de acá. Con todo ya los datos obtenidos y las fórmulas aplicadas, pues se desarrolla a las siguientes preguntas.
con la tabla 3 y 4. Bueno, ¿cómo se compara la lluvia promedio con la lluvia de entre los 3 años? Como se puede ver en la tabla 3, tenemos un promedio máximo de 147.5. Ahí lo podremos comparar con lo que nos dice la pregunta que nos pide la TR de 2 años, que tenemos un 161.464, que esto sería que esto nos daría un 13.97%. También podemos aplicar otra duda que ¿cómo se compara la lluvia promedio con la lluvia de igual manera ahora entre los 5 años? Se lo realizaría similarmente como en la pregunta anterior. Tendríamos un promedio de lluvia máxima de 147.5 y tendríamos que ir a la tabla 4 con el TR de 5 años, que tendremos un intervalo de 189.751, que esto nos daría un 42.25 de diferencia. ¿Ya? Claro. Y bueno, la cantidad de lluvia obtenida con Cumber aumenta de forma, aumenta el periodo de retorno. Eh, Básicamente, como lo dice el método de Gumbel, se utiliza para localizar o calcular valores máximos o mínimos de las variables. Bueno, nos dice la pregunta que con el retorno de las precipitaciones, pues sí, varían y aumentan en cada periodo de tiempo. Digamos, entre el 2 a 5 años, un 28%. De 5 a 10 un 18.72%. Y así sucesivamente, podemos decir entre los 10 a 25 un 23%, y un de 25 a 50 un 17%. Es decir, la ecuación de Gumbel aumenta según pasa el tiempo. ¿Tiene sentido haber obtenido esta cantidad de lluvia? Mm, bueno, en el periodo de 2 a 100 años, pues es aceptable el número que obtuvimos de precipitación de lluvias, ya que de 2 a 3 años, a 5 años, pues obtuvimos un aumento igual, y pues de dos a 100 años, pues obtuvimos aún más. Aunque, aunque los datos aún no estén correctamente eh, eh, imprimiados en la información, pues se podría decir que sí está aceptable la precipitación de lluvia que obtuvimos en la estación La Concordia, porque de 2 a 100 años casi es un 100% de lluvias obtenidas. Y, y sí, sí está aceptable con la estación La Concordia. Es decir, que sí hay mayor precipitación de lluvias en esa estación, a comparación de las otras que obtuvimos en las tablas principales, como las indicamos. ¿Cómo se compara con las lluvias de la estación Chone de la costa? Eh, Se compara con la estación de Chone. Verá, primeramente se coge la, la casilla de la corrección de intervalos y comparamos a simple vista hay un aumento significativo de 161,464 a 75,337. Es un aumento considerable.
De igual manera, con los siguientes años se ve que en la estación de Chone la precipitación es relativamente menor a la recibida en la Concordia. ¿Cómo se compara su resultado con la lluvia de Pilaló, que está a la subida a la cordillera? Eh, con la estación de Pilaló, que acá la tenemos, es aún más significativa. Previamente dicha, eh, podemos hacer una comparación entre las tres estaciones, como aquí se ve. En la Concordia tenemos de 161,464 a comparación de Chone, que es de 75,337, y la de Pilaló, aún menor, que es de 43,870. Podemos decir que la estación de la Concordia tiene una precipitación mayor a las dos anteriores. Y en una comparación entre la estación de la Concordia, la de Chone y la de Pilaló, que se dijo que está por encima de de la cordillera, podemos decir que existe una menor precipitación en ambas estaciones a comparación de la Concordia, que existe una mayor precipitación. ¿Cómo se compara su resultado con la lluvia de TR de 2 años, con el de 10 años y con el de 100 años para mi estación? Es decir, cambia significativamente. ¿Cambia significativamente? Claro que sí. Como previamente se había dicho, en la cantidad de lluvia obtenida, una pregunta antes hecha, a los 2 años de retorno existe una precipitación de 161,464 de lluvia. Para comparación a los 10 años, que existe 208,479. Existe un intervalo aproximado y de aumento del 47,01%. Es decir, que aumenta significativamente, claro que sí. Estamos hablando que es un aumento más allá del 30 al 40% de aumento que existe en de los 2 a los 10 años, que sería unos 8 en los siguientes, de los 2 años a 8 años siguientes, existe un aumento bastante amplio del 40%, más del 40%. Y ahorita, y si hablamos de 2 años de retorno a los 100 años de retorno, es aún más significativo, ya que estamos hablando casi un intervalo de 98 años de retorno que existe. Comparando de los 2 años de retorno, que son 161,464 de lluvia, y en los 2 años de retorno, a comparación de los 100 años de retorno, a los 100 años de retorno que hay, que son 267,123, existe un aumento significativo que, que es de casi 105,65% de aumento a comparación de los 2 años. Entonces, si me dice que si hay un cambio significativo en comparación de los 2 años a los 10 años, sí hay un aumento considerable. Y si hablamos de los 2 años a los 100 años, el aumento es aún más considerable, es más significativo y se ve en los datos.